es probable que la parte más enrevesada de la cultura romana sea su religión. Durante siglos, decenas de dioses pasarán por el panteón romano. Hoy nos acercaremos al conocimiento de uno de los dioses más importantes de Roma y también uno de los más desconocidos, el dios Quirino. Bienvenidos a la historia jamás contada. La única certeza que tenemos acerca del dios Quirino es que se trataba de una de las tres deidades capitolinas, es decir, de uno de los tres dioses principales de Roma. La tríada estaba compuesta por Júpiter, el rey de los dioses y gobernante de los cielos, su hijo Marte, dios de la guerra, y su nieto Quirino, dios de la paz y protector de Roma. ¿Pero de dónde había salido este dios? Aquí empieza la confusión y los relatos contradictorios. Tenemos dos versiones a este respecto. Las dos, eso sí, son historias bastante bonitas. En la primera se dice que Quirino sería el dios de los sabinos, el cual trajeron a Roma cuando se asentaron en la ciudad. Esta historia nos lleva al origen mismo de Roma. Cuando Rómulo fundó la ciudad, ésta no tenía mujeres. Para poder disponer de ellas y que así los romanos tuvieran descendencia, engañó a los sabinos. Rómulo invitó a los sabinos a unos juegos en Roma, lo que aprovechó para raptar a las mujeres de este pueblo y convertirlas en mujeres de los romanos. Tito Tacio, rey de la ciudad de Cures, del pueblo sabino, se vengó atacando Roma, pero las sabinas, que habían contraído ya matrimonio a la fuerza con sus raptores, intervinieron deteniendo la lucha, ya que ellas eran las que más se jugaban en esa batalla. Si ganaban los sabinos, perderían a sus maridos, pero si ganaban los romanos, perderían a sus padres y hermanos. Finalmente, ambos pueblos se reconciliaron y los sabinos se trasladaron a la ciudad de Roma, ocupando la colina del Quirinal, donde fundarían un templo en honor a su dios. Además, Tito Tacio gobernaría Roma conjuntamente con Rómulo hasta su muerte. De esta manera, Júpiter sería el dios de los romanos, Quirino el de los sabinos y Marte, tercer dios de la tríada, lo sería del resto de tribus itálicas que formaban parte de Roma. Esta historia es bastante rocambolesca, pero la otra historia que tenemos sobre Quirino lo es aún más. Esta versión se hizo muy popular en tiempos de Augusto y su narración principal se encuentra en la obra de Tito Livio Ab Urbe Condita, desde la fundación de la ciudad. En este relato, Quirino sería el propio Rómulo ascendido a los cielos. La historia cuenta que un día, reunido el pueblo en el campo de Marte y en presencia de Rómulo, se desató una violenta tormenta sobre Roma. Rómulo se adentró en esta tormenta y desapareció para siempre. Nadie encontraba al rey y nadie sabía lo que le había ocurrido. Unos días más tarde, un ciudadano romano llamado Julio habría tenido un sueño. En este decía que el espíritu del propio rey se le había aparecido y le había hablado diciendo que se había convertido en un dios, Quirino. El rey dios advertía al ciudadano que si la ciudad le adoraba correctamente, él se encargaría de que Roma dominara el mundo. Los romanos entendieron este sueño como un verdadero mensaje de su rey fundador, por lo que decidieron rendirle culto de aquí en adelante. Y no solo eso, Roma seguiría portando este nombre, pero a partir de ahora los romanos serían llamados Quirites, en honor a su dios protector. La existencia de los dioses en la antigüedad no se ponía en duda. No se creía o no creía en ellos, eso estaba fuera de toda discusión. Los dioses eran seres superiores a los hombres y que tenían diferentes poderes. Según los poderes de cada dios, se podía ir a ellos a pedirles unas u otras cosas. Porque en los dioses no se tenía fe y se les rezaba pidiendo sus favores, sino que con los dioses se negociaba. A los dioses se les ofrecían sacrificios y ofrendas para conseguir mantenerlo calmado o para lograr algún tipo de beneficio concreto. Y cada dios servía para unas cosas y no para otras, por eso existían diferentes dioses.
Quirino, como un dios más, tenía un papel dentro del mundo de los romanos. El papel fundamental de Quirino en Roma nos lo cuenta Mauro Servio Honorato a finales del siglo IV. Este gramático romano, conocido en su época por ser la persona más instruida de su tiempo, nos ha dejado una explicación del papel de Quirino en la religión romana. El papel de Quirino era el de protector de Roma y de la paz, eso sí, de la paz asegurada por la guerra. Según Honorato, el dios Marte tendría dos formas. Por un lado, Marte Gradivus, encargado de la guerra y el conflicto, y por otro lado, Marte Quirino, encargado de mantener la paz y proteger a la ciudad. Por esta razón existirían dos templos de Marte en Roma, uno dedicado a Marte Gravidus fuera de la ciudad, donde se rendiría culto a la guerra. El segundo, el de Marte Quirino, se encontraría dentro del recinto sagrado de Roma, ya que estaría encargado de proteger a los ciudadanos romanos. De esta manera, y también debido a las dos vertientes de Marte, los ciudadanos romanos tendrían dos condiciones diferentes dependiendo de la época del año. Entre marzo y octubre serían milites, esto es, soldados de Roma en las diferentes campañas militares y protegidos por Marte Gravidus. Entre octubre y marzo, en época de paz, los ciudadanos serían quirites, protegidos por el dios Quirino. Los dioses hacen lo que quieren o se mantienen tranquilos si se les ofrece culto y sobre todo sacrificios. El culto a los dioses en Roma era sumamente complejo. Infinidad de fiestas, de ofrendas, de procesiones y otros actos religiosos se desarrollaban a lo largo del año. Como uno de los dioses principales de Roma, Quirino recibía un culto acorde a su estatus. El rey Numa Pompilio, segundo rey de Roma tras el propio Rómulo, organizó el culto a los dioses en Roma. Estableció que cada dios tendría un sacerdote principal que guiaría su culto. En Roma, estos sacerdotes recibían el nombre de flamines, y los tres más importantes estaban encargados del culto de los dioses de la tríada capitolina. El Flamen Dialis organizaba el culto a Júpiter, el Flamen Martialis al dios Marte, y el Flamen Quirinalis a Quirino. Además del Flamen Quirinalis, el culto a Quirino lo completaban un colegio de 12 sacerdotes salios, los conocidos como Salicolini. Estos 12 sacerdotes, dedicados al culto de Quirino, fueron establecidos en el reinado de Tulio Hostilio, sucesor de Numa Pompilio, y completaban a los 12 Salimartiales, 12 sacerdotes encargados del culto de Marte. Los salios eran sacerdotes danzantes. Iban vestidos con una túnica picta, una túnica a rayas típica de los sabinos. Encima portaban un pectoral de hierro y sobre esta armadura una toga. Portaban a su vez una lanza y un escudo arcaico, en forma de 8. El escudo era un elemento sagrado. La tradición decía que uno de esos escudos había sido entregado por el mismo dios Marte a los hombres, por lo tanto había bajado de los cielos. Los romanos, para evitar que los ladrones se lo quitasen, encargaron la fabricación de 11 más, exactamente iguales que el primero. De esta manera, los ladrones no podrían identificar cuál era el original. Vestidos como decía anteriormente, los dos grupos de salios realizaban danzas rituales por la ciudad, donde siguiendo una coreografía de 3 pasos y al ritmo de la música de flautas recorrían la ciudad de Roma. Los salios se turnaban durante el año para realizar sus danzas. Los sacerdotes dedicados a Marte danzaban entre marzo y octubre, época en la que se libraban las campañas militares, mientras que los dedicados a Quirino lo hacían de octubre a septiembre. El historiador Dioniso de Halicarnaso nos dice que los salios debían de ser ciudadanos romanos, de condición libre, y tanto su padre como su madre debían de estar vivos. La religión puede parecernos quizá uno de los aspectos menos apasionantes de una cultura. Sin embargo, la religión en cualquier sociedad es la que, como garante de la moral pública, se encarga de organizar una comunidad. La razón última de las cosas está en la religión y en los dioses, por lo que acercándonos a la religión podemos intuir los racionamientos y las maneras de pensar de diferentes pueblos. Conociendo su mentalidad, podremos entender quizá mejor a estas personas que vivieron cientos de años antes que nosotros. Si quieres profundizar un poco más sobre este tema, te dejo enlaces a bibliografía en la caja de descripción del vídeo.
Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.